Sania Frederick es campeona de los 200 meters. Sobre el papel, eso la convierte en una de las posistas más peligrosas del Caribe Sub-20. Y sin embargo, cuando tomó el testigo en la segunda vuelta del 4x400 femenino de los Juegos Caribe, la distancia entre ella y el equipo jamaicano no se redujo. Creció. ¿Por qué? Ese es el problema técnico que vamos a resolver en este análisis. El campo incluía a Trinidad y Tobago, Bahamas, Islas Vírgenes Británicas y Bermuda, todos con un objetivo claro: interrumpir una racha jamaicana que lleva más de una década sin romperse. Mira con atención desde la salida, especialmente en los cambios de testigo. 54,8 segundos. Ese es el tiempo que Tony Beckford necesitó para completar la primera vuelta del relevo 4x400 metros, femenino Sub-20, en los Juegos Caribe 2025. No es un número extraordinario a primera vista, pero lo que ocurrió en los siguientes 3 minutos y medio hizo que los analistas rebobinaran las imágenes una y otra vez, buscando el momento exacto en que el resto del campo dejó de competir y empezó simplemente a correr detrás de Jamaica. La respuesta no está en una sola atleta, está en cómo 4 corredoras convierten 4 vueltas individuales en una máquina colectiva de velocidad sostenida. Eso es exactamente lo que vamos a desmontar hoy, pieza por pieza. Antes de que empiece el análisis, hay una pregunta que vale la pena plantear desde el principio. Si Trinidad y Tobago tenía a Sania Frederick, campeona de los 200 meters, en la segunda posta, ¿por qué no fue suficiente para desafiar a Jamaica? La respuesta cambia completamente cómo se entiende el relevo de fondo corto. Sigue mirando. Los Juegos Caribe son el escaparate regional del atletismo juvenil en el Caribe. Para las selecciones Sub-20, esta competición no es un ensayo general. Es el examen final del ciclo de desarrollo de 4 años, y el 4x400 femenino es uno de sus eventos más vigilados. Jamaica ha ganado esta prueba de forma consecutiva durante más de una década, y la racha activa, que incluye el récord de la competición de 331.47, convierte cada edición en un intento colectivo de derribar a las campeonas. En esta edición, el campo incluía a Trinidad y Tobago, Bahamas, Islas Vírgenes Británicas y Bermuda, además de la propia Jamaica. 6 equipos, 6 visiones distintas del relevo, solo una filosofía ganadora. Lo que hace diferente al equipo jamaicano no es únicamente la velocidad bruta, es la coherencia mecánica entre postas. En un 4x400, la suma de 4 tiempos individuales rara vez iguala el tiempo colectivo, porque las zonas de cambio, la fatiga acumulada y la gestión táctica crean variables que los números aislados no capturan. Jamaica, sistemáticamente, minimiza esas pérdidas. En esta carrera, lo hicieron de nuevo. Tony Beckford tomó la primera vuelta. Arrancó desde la línea escalonada y estableció un ritmo controlado durante los primeros 200 metros, manteniéndose en la parte interior de su carril. Los 200 metros iniciales los cubrió en aproximadamente 26.8 segundos, una distribución que indica trabajo aeróbico sostenido antes de la aceleración final. En los últimos 150 metros, Beckford incrementó la cadencia de zancada hasta aproximadamente 4.6 pasos por segundo, con una longitud de zancada estimada en 2.1 metros, bajo la fatiga del tramo final. El resultado: 54.8 segundos en la primera posta. Un tiempo sólido, suficiente para poner a Jamaica en cabeza desde el primer cambio. Lo sorprendente no es el tiempo, es la posición táctica que genera. Cuando una corredora entrega el testigo en primer lugar, con un tiempo de 54.8, le da a la segunda posista 2 cosas a la vez: margen psicológico para gestionar su esfuerzo y margen físico para ejecutar un cambio limpio sin presión desde atrás. Jamaica aprovechó ambos. Y aquí está la complicación que nadie anticipó del todo. Trinidad y Tobago respondió. Sania Frederick,
campeona de los 200 meters, recibió el testigo en segunda posición relativa y aceleró con una mecánica de sprint puro que elevó momentáneamente la tensión del evento. Frederick tiene una longitud de zancada, característica de 2.25 meters en condiciones de frescura. Y aunque en la segunda posta de un relevo, la fatiga acumulada reduce ese parámetro entre un 4 y un 7%, su capacidad de aceleración inicial la proyectó brevemente hacia adelante en el primer tramo de la recta. Por un instante, la dinámica de la carrera cambió. Trinidad parecía capaz de recortar la diferencia. Y eso, en términos de narrativa competitiva, es exactamente el tipo de complicación que hace que los relevos de fondo sean tan difíciles de analizar desde fuera. Pero hay algo que los números revelan y que la vista no capta con facilidad. La segunda posta de Jamaica no la corrió cualquier atleta. Ricky Ann Russell, la campeona de los 400 meters individuales en esta misma competición, tomó el testigo y respondió con una gestión de ritmo que es exactamente opuesta a la de Frederick. Russell es una corredora de 400 meters pura. Eso significa que su curva de velocidad a lo largo de una vuelta es fundamentalmente diferente a la de una especialista de 200 meters, como Frederick. La ventaja de Russell es la sostenibilidad, donde Frederick genera una aceleración inicial explosiva que inevitablemente se degrada en los últimos 150 metros por el efecto del lactato acumulado. Russell distribuye su esfuerzo de manera que el descenso de velocidad en el tramo final es menos pronunciado. En números, una corredora de 200 meters que intenta sostener ritmo en una posta de 400 completará los primeros 200 en aproximadamente 25.0 a 25.5 segundos, pero pagará ese esfuerzo con una segunda mitad entre 27.5 y 29.0 segundos, dependiendo de su condición. Russell, en cambio, habría corrido sus primeros 200 en torno a 26.0 a 26.3 segundos, pero con una segunda mitad de 27.0 a 27.5. Tiempo total más bajo y, crucialmente, un estado físico menos deteriorado en el punto de cambio. Aquí entra la pregunta que define la segunda mitad de esta carrera. ¿Puede la velocidad puntual de una atleta de 200 meters superar la consistencia estructural de una corredora de 400? Frederick lo intentó. Los números dicen que no fue suficiente. Pero la razón exacta es más técnica de lo que parece. Algo que me resulta fascinante al revisar este tipo de relevos es que el diferencial no aparece donde la mayoría esperaría verlo. No está en la velocidad máxima de ninguna posista individual. Está en la zona de desaceleración. En los últimos 80 metros de cada posta, el cuerpo de cualquier atleta ha quemado la mayor parte de sus reservas de fosfato de creatina y empieza a operar en deuda de oxígeno. Lo que separa a una posista de relevo de élite de una simplemente buena es cuánto control técnico mantiene durante ese periodo. La mecánica del sprint en fatiga es contraintuitiva. La mayoría de los corredores, cuando sienten el agotamiento, intentan compensar aumentando la frecuencia de zancada. El resultado es el opuesto al deseado. La frecuencia puede subir marginalmente, pero la longitud de zancada cae de forma desproporcionada, reduciendo la velocidad neta. Las mejores posistas hacen lo contrario. Mantienen la longitud de zancada priorizando la extensión de cadera completa, incluso cuando el sistema neuromuscular empieza a enviar señales de fatiga. Russell mostró esa competencia en su posta. Su tiempo final en la segunda vuelta se situó alrededor de los 53 segundos, una cifra que, en el contexto de una segunda posta de relevo, donde la fatiga del sprint de salida ya ha impactado al sistema muscular, indica una distribución de esfuerzo extraordinariamente eficiente. Bahamas, mientras tanto, estaba en segunda posición relativa después de la posta de Frederick. Su segunda posista también respondió, y por un periodo breve, la carrera tuvo 3 equipos en contención visible. Ese es el tipo de escenario que los análisis tácticos posteriores siempre subestiman. Jamaica no estaba simplemente ganando. Estaba gestionando su ventaja activamente.
ajustando el ritmo en función de la presión de los rivales. La tercera posta fue el punto de inflexión definitivo. Cason Powell tomó el testigo con Jamaica en primer lugar y una ventaja que, visualmente, parecía cómoda, pero no decisiva. Powell corrió una vuelta que los analistas de la competición describieron posteriormente como de control con potencia, una combinación que en términos técnicos significa ritmo sostenido en la primera mitad, aceleración controlada en los últimos 200 metros, en lugar de un sprint total que habría comprometido la entrega del testigo. Aquí está el detalle que vale la pena subrayar. En el relevo 4x400, la calidad de la zona de cambio importa tanto como el tiempo de la posta. Un cambio mal ejecutado puede costar entre 0.3 y 0.8 seconds. A lo largo de 3 cambios, eso es potencialmente más de 2 segundos de pérdida que ninguna posista individual puede recuperar. Jamaica ejecutó sus 3 cambios con precisión en la zona de aceleración, lo que significa que la velocidad del testigo en el punto de transferencia era máxima, minimizando la pérdida cinética. Powell completó su vuelta en aproximadamente 54 segundos, ampliando la ventaja jamaicana hasta un punto en que la carrera por el primer lugar estaba, funcionalmente, resuelta. Lo que quedaba por disputar era el podio secundario. Y es precisamente aquí donde la carrera se volvió interesante para los equipos que no eran Jamaica. Trinidad y Tobago, Bahamas e Islas Vírgenes Británicas entraban en la cuarta posta con apenas fracciones de segundo, separando el segundo del cuarto lugar. Ese tipo de compresión del campo en los puestos intermedios genera algunos de los sprints finales más técnicamente ricos que se pueden analizar en el atletismo juvenil. Una opinión. El nivel técnico de Bahamas en esta carrera merece más atención analítica de la que normalmente recibe. En la segunda mitad de la carrera, su equipo recuperó posiciones en 2 momentos distintos, lo que indica una gestión táctica sofisticada para un grupo sub-20. Si ese nivel se consolida en los próximos ciclos de desarrollo, Bahamas tiene los ingredientes para disputarle terreno a Jamaica de forma sistemática en los próximos Juegos Caribe. No estamos ahí todavía, pero los fundamentos son sólidos. Abigail Campbell tomó el testigo para la última posta de Jamaica, con una ventaja que hacía el resultado predecible para cualquier observador. Pero lo que hizo Campbell en esos 400 metros finales merece atención al margen del resultado colectivo. Campbell es la campeona de los 400 metros sub-17 de Kingston, lo que significa que llega a este relevo como la posista con mayor capacidad de velocidad sostenida del equipo. En una posta de anclaje, donde la función es convertir una ventaja en victoria sin cometer errores de gestión. Eso es exactamente lo que se necesita. Los primeros 200 metros de la posta final los recorrió con una mecánica limpia, cadencia aproximada de 4.5 pasos por segundo, ángulo de inclinación hacia adelante de entre 5 y 7 grados durante la fase de aceleración máxima, brazos en movimiento, con un arco entre 80 y 100 grados, en los codos. Indicativo de eficiencia neuromuscular bajo fatiga. No intentó expandir la ventaja de manera agresiva. Administró el esfuerzo. En los últimos 100 metros, con la carrera esencialmente ganada, Campbell aceleró ligeramente. En términos de análisis de ritmo, eso no es bravuconería. Es mantenimiento de la activación neuromuscular para evitar el colapso técnico que puede ocurrir cuando una atleta reduce demasiado la intensidad antes de la línea. El tiempo final del equipo jamaicano estuvo dentro del rango histórico de dominación de la competición, consolidando una racha que habla de algo más que talento individual. Habla de sistema. Trinidad y Tobago se aseguró la plata. Bahamas completó el podio con el bronce. Islas Vírgenes Británicas mostró momentos de competitividad real, especialmente en la tercera posta, donde su atleta sostuvo el ritmo durante más tiempo del que los pronósticos sugerían. Hay una pregunta que vale la pena plantear directamente. ¿Es el dominio de Jamaica en el 4x400 femenino, sub-20 bueno, para el atletismo regional?
La posición que probablemente genere debate, no del todo. Un nivel de supremacía tan consistente puede desincentivar la inversión en desarrollo de fondistas en los países rivales, porque los entrenadores y federaciones perciben el retorno como estructuralmente limitado. La competencia, cuando es desequilibrada de forma crónica, tiende a empujar recursos hacia otras pruebas donde los resultados son más abiertos. El atletismo del Caribe se beneficiaría de una distribución más equilibrada de la excelencia en esta prueba, no porque Jamaica deba perder, sino porque el campo rival debe crecer. ¿Qué piensas tú? ¿El dominio sostenido de un país en una prueba específica eleva el nivel general de la disciplina o acaba por suprimirlo en el resto de la región? La respuesta más amplia a todo esto, sin embargo, está en los nombres. Jamaica no gana el 4x400 Sub-20 año tras año porque tiene 4 atletas excepcionales en cada edición. Lo hace porque tiene un sistema de desarrollo que produce atletas técnicamente completas de forma consistente en el rango de edad correcto. Los nombres de Tia y Tina Clayton, Serena Cole, Alana Reed. Estas atletas representan no solo talento individual, sino la salida de un pipeline de formación que comienza en las escuelas secundarias jamaicanas y termina en la pista internacional. El programa de atletismo escolar de Jamaica es uno de los pocos sistemas en el mundo que ha logrado industrializar la producción de velocistas de cuarto de milla de alto nivel a escala sostenida. Ese pipeline funciona porque tiene 3 componentes que raramente aparecen juntos. Competición interna de alta intensidad desde edades tempranas. Coaching técnico especializado en la curva de desarrollo de velocistas. Y una cultura de relevo que prioriza la eficiencia colectiva por encima del lucimiento individual. El resultado es que cuando Jamaica llega a una final de 4x400, no envía a sus 4 mejores velocistas. Envía a sus 4 mejores posistas de relevo, que es una distinción técnica con consecuencias prácticas enormes. Una posista de relevo no es simplemente una velocista que lleva el testigo. Es una atleta entrenada para gestionar la zona de cambio bajo velocidad máxima, para distribuir el esfuerzo a lo largo de 400 meters, en condiciones de fatiga acumulada desde el testigo, y para mantener la mecánica del sprint durante la desaceleración fisiológica inevitable en los últimos 100 meters. Esas competencias se entrenan. No son innatas. Jamaica las entrena de forma sistemática. Lo que esta carrera enseña sobre el 4x400 femenino en general es esto. La velocidad puntual de las posistas importa menos de lo que los aficionados suelen asumir. Lo que más importa es la coherencia del sistema, la capacidad de ejecutar 3 cambios limpios bajo presión, la distribución del esfuerzo a lo largo de 400 metros en condiciones de fatiga creciente, y la comprensión táctica colectiva de cómo gestionar una ventaja o recortar un déficit en tiempo real. La próxima vez que veas un 4x400, no mires solo quién está al frente. Mira cómo está corriendo la tercera posista en los últimos 80 metros. Mira si la cuarta posista recibe el testigo con velocidad o en desaceleración. Mira la inclinación del torso en las zonas de cambio. Esos son los detalles que separan el podio del cuarto lugar. Jamaica entendió eso hace décadas. El resto del Caribe aún está aprendiendo. Comenta qué país crees que está más cerca de interrumpir la racha jamaicana en los próximos Juegos Caribe. El análisis de esa carrera, cuando llegue, lo desmenuzaremos aquí con el mismo nivel de detalle. Si este tipo de desglose técnico es lo que buscas en el atletismo, suscríbete y activa la campana. Hay más carreras por analizar, y los números siempre tienen algo que decir que el ojo solo no puede capturar.